bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Seguimos acá analizando las lecciones de la crisis de Honduras con el licenciado Renzo Rosal y vamos a seguir comentando. En el segmento anterior el licenciado Rosal mencionaba el aparecimiento, pues obviamente, de la conciliación o la intervención de organizaciones internacionales, desde la OEA, las Naciones Unidas, el Grupo Centroamericano, en fin, todo el mundo llega a intervenir. Sin embargo, también, licenciado, ha habido un rechazo en alguna forma a la forma que se produce esta intervención, porque digamos que ahora se ha abierto una ventana de negociación ofrecida por el presidente Arias, pero la posición inicial de estas organizaciones fue de un absoluto y categórico no. Si no se restituye al presidente Zelaya incondicionalmente, aquí no pasa nada. Claro. Lo cual de repente no es conciliar para ningún modo, es imponer. ¿No estarían actuando estas organizaciones también un poco fuera de lo racional? Totalmente, pero yo creo que eso obedecía a un primer pulso. Los primeros pulsos es, déjenos a nosotros resolver esto. Y la resolución es lo que yo quiero, ¿verdad? Claro. Ni siquiera es una cuestión, nunca nos habló hasta hace pocos días del tema del diálogo y esto. Eso es palabra nueva, digamos, en esta crisis hondureña. Pero las condiciones fueron dándose poco a poco a ir superando ciertos baches. Me parece que hay ciertas condiciones ahora para que esto se resuelva, yo diría, relativamente pronto. Me atrevo a decirlo, no esta tarde, pero claro, yo creo que algo va a suceder. Algo va a suceder. Pero, por ejemplo, el tema de la participación de la OEA, sí, que es muy discutido si tiene un doble estándar o si no. Porque, por ejemplo, la OEA, dentro de la Carta Interamericana, se cita de que hay una función preventiva y una función curativa. Y dentro de esta misma Carta Interamericana, se prevé observa inestabilidad en el proceso democrático, ellos debieron de haber intervenido antes en una forma conciliatoria. El gobierno de Honduras, bueno, el Congreso de Honduras, antes de producirse el rompimiento o el hecho de violencia que marca como que un punto, había pedido una visita de la OEA. ¿Por qué no se produce? ¿Por qué la OEA tiene esta doble visión, verdad? Imagínense un comentario, una de las sanciones era decir, Honduras fuera de la OEA, bloqueo. Eso parece un doble estándar cuando hace pocas semanas se dice, traigamos a Cuba de regreso, paremos este bloqueo que ha sido terrible. Entonces, con el mismo argumento, estamos trayendo a alguien de regreso y castigando a otro país. Tres elementos señalaría ahí, me parece que la agenda de los organismos hemisféricos, ya mencionaba algo, antes del corte del segmento, y otros organismos hemisféricos también, regionales, tienen agendas precarias, frágiles, y que no es nuevo, digamos, esta cuestión de la entrada tardía a ciertos momentos de crisis. Segundo elemento, estos organismos están constantemente en presiones impresionantes que uno no termina de dimensionar en esta mesa de qué naturaleza. Y esas presiones, en este caso en particular, han sido, yo diría, absolutamente de una magnitud fuera de lo normal, entre comillas. Y un tercer elemento es que, evidentemente, parte de las presiones tenían que ver con la no aplicación de algunos artículos referidos en la Carta Interamericana que usted mencionó, como el artículo 20. El artículo, porque ahora, cuando se saca temporalmente a Honduras, se invoca el artículo 21. Pero no se menciona el artículo previo, el 20, que establece precisamente lo que usted comentaba de las medidas, llamémosle preventivas, claro, que es no solamente el espíritu de ese artículo, sino el espíritu de creación de la misma OEA en el año 48. Ahí establece, por ejemplo, que en una crisis de esa naturaleza se pudo haber enviado una o varias misiones de observación a Honduras para ver, medir, hablar con ambas partes, con el conjunto de actores sociales y políticos hondureños, dar recomendaciones a la Asamblea, etcétera, etcétera, una serie de mecanismos. Sin embargo, eso se deja un poquito escondido. Producto de las presiones, no se pone en marcha y lo que se aplica es, bueno, una resolución un poco rápida, digamos, de suspender a Honduras. Claro, imagínense que, por ejemplo, el señor secretario Insulza llega a Honduras en una actitud totalmente, digamos, prejuzgada de qué es lo que él quiere que suceda, ¿no? Y él quiere que suceda que se restituya al señor Mel Zelaya incondicionalmente, pero él mismo lo dice, yo no vengo a negociar, yo vengo a pedir exactamente esto, lo cual no suena como una actitud conciliadora. Por otro lado, señalamientos que se hacen, el señor alcalde de Caracas,
Antonio Ledesma, él ha pedido la intervención de la OEA para ayudarlo en presiones que él señala que está recibiendo del gobierno de Hugo Chávez. Correcto. Pero ahí no ha pasado nada con la OEA. ¿No sería eso una dobles valores, digamos, aplicando en el cumplimiento de la Carta Interamericana? Creo que, como decía, esos organismos han quedado rezagados frente a las dinámicas de la región. Y lo que está sucediendo en Honduras, si quisiéramos poder, inclusive nosotros, Guatemala, que también hemos tenido en las últimas semanas claro, situaciones particulares, Venezuela, etcétera, etcétera, si hacemos un recorrido, todo el continente está con un niveles de cadencias muy fuertes. La OEA tiene mucho trabajo. Tendría, mejor dicho, en futuro, una gran posibilidad de intervención. Sin embargo, ha tomado, mucha distancia